Hola a todos. En este vídeo voy a mostrar cómo fue el diseño del plano de la primera planta de la catedral. En el anterior nos centramos en la planta baja y hoy continuamos con el siguiente nivel. Lo primero que hice fue una serie de pequeños bocetos rápidos y esquemáticos con los que iba tanteando distintas formas de organizar las habitaciones y sus baños. Este proceso inicial era fundamental porque me permitía probar alternativas sin comprometerme aún con la solución definitiva. Cada habitación está dimensionada para albergar 4 o 6 literas. Además, cada litera cuenta con su mesa y su armario, de modo que los usuarios tengan un espacio propio para guardar sus pertenencias y estudiar o trabajar. El verdadero reto estuvo en diseñar los baños. Fue un punto que me dio muchos quebraderos de cabeza, porque había que tener en cuenta múltiples factores: el número de usuarios, la accesibilidad, la privacidad, la ventilación y además la coherencia formal con el resto del proyecto. Al principio, pensé en integrarlos dentro de las habitaciones como si fueran elementos separadores entre dormitorios. Sin embargo, esa solución generaba problemas tanto espaciales como estilísticos. Finalmente decidí darles un espacio propio ubicado entre algunas de las habitaciones. Por las técnicas estructurales que estoy utilizando, las superficies se reducen conforme se asciende en altura. Esto significa que cada planta tiene un espacio más limitado que la anterior, y eso condiciona mucho la manera de organizar los usos. De la segunda planta, la última, no tengo un plano independiente, pero se entiende que seguirá prácticamente la misma organización que esta, aunque con espacios algo más reducidos. Por eso lo más importante es definir bien esta primera planta, ya que se convertirá en el modelo a seguir para la siguiente. Lo primero que hice fue calcar a lápiz el plano anterior para que los muros coincidieran a la perfección con la planta cero. Como se puede observar, este plano está dibujado directamente sobre el fondo blanco del papel, no como en la planta cero en la que imprimí con un gris claro el despiece del suelo. Eso es porque esas baldosas estarán una planta más abajo y en este plano dedicado a la distribución de las habitaciones ya no aportan nada.
Más allá de la organización de los espacios, hubo un aspecto que me resultó especialmente interesante, el trabajo de la sección. Me gustaba mucho el contraste visual del negro de los muros cortados sobre el fondo blanco del papel, pero más allá de lo estético, había que pensar con precisión cómo seccionar los muros de la catedral a medida que el plano ascendía. Cada nivel exigía imaginar cómo iba cambiando la geometría del muro, cómo se reducían los espesores y cómo las cargas se transmitían hacia abajo. Este trabajo de imaginación fue especialmente complejo en la zona de la entrada principal, donde el corte de la forma de los muros y la relación con el acceso planteaban geometrías difíciles de resolver. Fue un proceso exigente, pero también muy enriquecedor, porque me permitió entender mejor la lógica estructural de todo el edificio. De hecho, si tuviera que terminar detallando y comprendiendo mejor el edificio para construirlo en la realidad, creo que un buen ejercicio sería ir seccionando la catedral cada vez por un plano horizontal de mayor altura, de tal manera que fuera visualizando mentalmente cada una de las capas, como si se tratase de las capas de una impresora 3D. En un principio había unas habitaciones sobre los talleres y otras sobre los despachos parroquiales, y estas dos partes no estaban conectadas entre sí. Cuando se lo enseñé a mi profesor me preguntó cuál era la razón por la que estaban desconectadas estas dos partes si tenían el mismo uso. Y yo le expliqué que si no iba a tener que hacer un pasadizo que pasase por encima del recorrido de la entrada principal o de la conexión que existía entre espacio principal del templo y capilla, y si lo hacía así iba a tener que bajar la altura libre de esos lugares hasta la cota del forjado, y ese punto del recorrido podía quedar demasiado angosto. Él me hizo ver que incluso podía ser interesante sentir que tienes que pasar bajo un estrangulamiento antes de acceder a un nuevo espacio, con unas dimensiones y atmósfera diferente. Al final, por suerte le hice caso y creo sinceramente que el resultado ha quedado mucho más interesante ahora que quedó conectada toda la planta y esto tuvo su impacto en el espacio religioso. Distribución general. A grandes rasgos, la distribución es sencilla pero efectiva. Las habitaciones se sitúan hacia el interior del edificio, protegidas y más tranquilas, mientras que hacia el exterior se abre una terraza que funciona también como pasillo de acceso garantizando la iluminación natural y ofrece un contacto visual directo con el entorno. Además, para favorecer la ventilación cruzada, la iluminación y el contacto con la naturaleza, la zona que da al interior estará provista de vegetación, la misma vegetación que cubrirá la superficie de las grandes cúpulas. Esta servirá tanto de filtro climático como de elemento de conexión con la naturaleza. Todo esto se entenderá mejor en una sección cuyo vídeo subiré próximamente. Como es lógico, los núcleos de comunicación que comenzaron en la planta inferior continúan en la superior y condicionan la distribución de las habitaciones y los baños. La biblioteca que comenzaba en la planta baja continúa también en esta planta superior,
ofreciendo más estanterías para los libros y espacios de lectura. Cuando se observa el plano puede dar la impresión de que hay más baños de lo necesario, y es cierto que si uno piensa en camas individuales parece un número excesivo, pero teniendo en cuenta que muchas de esas camas en realidad son literas y que la densidad de ocupación aumenta, esa cantidad empieza a tener más sentido. Aún así, viéndolo con mayor perspectiva después de un tiempo, creo que el número de baños es algo que debería reajustarse en una fase posterior. Con esto, el diseño de la primera planta quedó definido, y aunque la segunda planta será más reducida, seguirá la misma lógica que esta, por lo que el esfuerzo de diseño se concentra aquí. En próximos vídeos te enseñaré secciones y alzados, donde se apreciará con más claridad la vegetación, la relación entre los espacios y sobre todo el papel de la estructura. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha parecido interesante te animo a dejar un comentario y si quieres seguir el proceso completo, suscríbete para no perderte nada. Un saludo y hasta la próxima.